Seguimos con la grabación porque tuvimos problemas de conexión. Hoy día es día lunes 5 de abril y la clase corresponde al curso de Ecología Humana. Había dicho, chiquillos y chiquillas, que la propuesta mía es mover la prueba 1 una semana más. O sea, moverla al 26 a la fecha 26 de abril. Y la clase del 19 de abril, dejarla para atender dudas que ustedes tengan respecto, sobre todo, el trabajo con las guías. Como hasta el momento no había ninguna consulta al respecto, estoy yo un poco perdido en relación, como les decía hace un momento atrás, si ustedes ya han agarrado el toro por las astas. La primera prueba es bien importante, porque se encuentran ustedes con una materia que demanda mucha lectura, pensar, juntar cosas. Y no hay un texto guía que nos permita a nosotros ir trabajando con él. Por lo tanto, hay muchos artículos que leer. Y además, el curso está basado en el trabajo de una guía de autoestudio, gestión del autoestudio. ¿Qué les parece la propuesta? La semana del 26 la prueba 1, la semana del 19 hacemos un taller. Ahora bien, si no hay consulta, bueno, y a mí no me gusta pasar a la materia siguiente, simplemente ese taller lo dejamos para que ustedes estudien, esas 3 horas. ¿Alguna opinión al respecto, chiquillas, chiquillos? Sí, profesor, a mí por lo menos me parece genial lo de agregar una Habla. semana más. Esteban de la Rosa, profe. Ya, qué bien. ¿Alguna otra opinión al respecto? Yo concuerdo También con estoy de Esteban, acuerdo. profesor. Muy bien, perfecto, estamos de acuerdo. Bien. Bueno, como nos interrumpimos, ese recreíto que nos tomamos no va a ser posible. Ya. Pero el segundo recreo, correspondiente de la segunda a la tercera hora, me recuerda. Y ahí paramos unos cinco minutos. Bueno, yo tenía todo ordenadito aquí y se me desarmó la cosa. Nosotros en la clase de la semana pasada estuvimos analizando algunos aspectos de la ecología del individuo, la dimensión biológica en relación con la perspectiva ecológica. Después nos pasamos nosotros a analizar el concepto del entorno humano, que es bastante más complicado que el resto de los organismos, porque el entorno humano, dijimos, ¿no es cierto?, además de contemplar la dimensión biológica que corresponde a cualquier otro ser vivo, incluye acá, por la condición de humana, la dimensión sociocultural. También analizamos lo que le ocurre al ser humano, ¿no es cierto?, cuando su entorno se tensiona. Nosotros en estos momentos estamos viviendo un entorno tensionado, ¿no? Por este efecto de un organismo, un ser vivo, virus, y el arrastre que hemos tenido nosotros de
la agitación social que ocurrió en octubre del 2019. Y todo lo agitado que está por las elecciones que vienen, qué sé yo. Entonces, eso genera tensión y probablemente ustedes tienen que haber experimentado distintos aspectos de la tensión. A raíz de uno de los efectos de la tensión sobre el componente biológico que vimos la semana pasada, en el Mercurio de ayer o del sábado apareció una noticia que dice que la fecundidad, ¿no es cierto?, de los chilenos y a nivel mundial también ha bajado durante este periodo de crisis. O sea, están naciendo significativamente menos niños que en el periodo pre-pandemia. Ahora bien, nosotros en esta clase vamos a analizar necesidades y recursos, la huella ecológica y el sobregiro ecológico. Le he puesto en Moodle dos videos, uno muy interesante que se llama El consumo humano y otro que se llama la huella ecológica. Y hay un artículo que deben trabajarlo como parte de la guía de autoaprendizaje que se llama Enfermedad y Pobreza. Ustedes saben que la enfermedad, ¿no es cierto?, forma parte de las características del entorno de un grupo humano o de un individuo. Y de nuevo, con el asunto de la pandemia, el país está muy preocupado porque los niveles de pobreza han aumentado. Entonces, la pobreza desde una cierta perspectiva es un factor de tensión. Está en el entorno, ¿no es cierto? Falta de agua, falta de dinero para los alimentos, los comprar alimentos, falta de dinero para vivir en un lugar mejor, ¿no? Una casa mejor, con agua, con luz, con acceso a gas, dificultades para acceder a salud, etcétera. Y el artículo es bastante interesante porque evidencia la relación que hay entre pobreza y enfermedad. Y el artículo además insiste que una cosa es ser pobre y otra cosa es sentirse pobre. Entonces las personas que son pobres, si se sienten pobres además, se hacen más vulnerables frente a las tensiones ambientales. Salud mental, qué sé yo, salud física, etc. Les sugiero que vean los videos, ¿no es cierto? Y les sugiero que trabajen en el artículo porque obviamente van a aparecer algunas preguntas en la prueba. ¿Alguna consulta, opinión? Profe, Dígame. yo tengo una consulta, pero respecto de las presentaciones. Tienes que dejarla al final porque de otra manera no vamos a... Está Ya, hablando de las presentaciones de término a final de semestre, ¿verdad? o sea, las que entregó hace poco de la clase anterior. Ah, ya, recuérdame o sea, de las clases, dices tú. Es que usted subió a Moodle unos temas que había que elegir, que Ah, pero eran, eso, y mandarlo un eso es lo correo. que yo te digo, eso fue la primera clase. No, eso, veámoslo al final de la clase, me recuerda, si no, eh, me lo comunica, bueno, veámoslo al final de la clase mejor. ¿Ya? Ya, Y yo ya tengo un registro de personas que ya han confirmado su inscripción. Y el principio aquí, el primero que llega, el primero que se sirve. Bien, entonces vamos a analizar el primer tema de hoy día, que son las necesidades y los recursos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una necesidad? Esto lo alcanzamos a ver un poco en la clase pasada. La necesidad es un requerimiento que necesita ser satisfecho.
hay requerimientos que nosotros le llamamos vitales, necesidades vitales. Por ejemplo, acceder a agua limpia, acceder a alimento sano, digamos, sin gérmenes patógenos, acceder, ¿no es cierto?, a aire sin contaminación. Ahora, a raíz de del trabajo para la nueva constitución del país, bueno, hay gente que está hablando de la importancia del medio ambiente. La actual constitución tiene un artículo que dice: los chilenos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso significa que tenemos que tener aire sin contaminante, alimentos sin contaminante, agua sin contaminante, lugar donde vivimos sin contaminantes, etc. ¿Ya? Entonces, las necesidades vitales son aquellas necesidades o requerimientos que están relacionados con la vida de las personas. Y ahí, aquí ya hay un predominio importante de la dimensión biológica. Pero no se olviden que el ser humano tiene una dimensión humana también, que es lo que la hace humano. Entonces, algunas necesidades vitales son también de esa dimensión. Y después tenemos las necesidades suntuarias. Las necesidades suntuarias son aquellos requerimientos que atienden el aspecto fundamentalmente sociocultural del ser humano. En sentido estricto, no son fundamentales para el ser humano como organismo. Pero sí puede que sean fundamentales para el ser humano como humano. Pero le han llamado necesidades suntuarias porque podrían eliminarse sin un deterioro de la existencia del ser humano, desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, hay personas que durante los fines de semana les gusta alimentarse con un asadito y un vinito, y cerveza, salir de carrete, esto y lo otro. Puede, ¿no es cierto?, que eso se restrinja sin afectar la existencia de la persona. Pero ustedes ven que esas cosas cuestan por el tema que se analiza de la gente que sale de carrete y que no respeta la cuarentena, ni siquiera el toque de queda. Entonces tenemos necesidades vitales, necesidades suntuarias. Ahora bien, hay una clasificación de las necesidades un poquito más compleja y que ustedes como profesores de biología debieran entenderla. En esta clasificación un poco más compleja, las necesidades se agrupan en dos grandes categorías. Las necesidades existenciales, o sea, dicho en otras palabras, son las necesidades que están relacionadas con la existencia de uno, pero no solo con la existencia de uno como entidad biológica, sino la existencia de uno como una entidad humana. Y aquí tenemos las necesidades llamadas existenciales. Y pueden ser de 4 tipos, o de 4 clases. Tenemos las necesidades existenciales que tienen que ver con el ser. Yo soy. Yo soy un niño, yo soy un viejo, yo soy una mujer embarazada, yo soy un indigente, yo soy un transgénero, yo soy un gay, etc. Soy, con el soy. Después, el tener. Yo tengo una casa, yo tengo un auto, yo tengo 4 hijos, etc. El hacer. Yo hago deportes, yo hago gimnasia, yo pinto, con el hacer.
yo hago clases, etc. Y finalmente, con el estar. Yo estoy enfermo. Yo estoy en mi casa hoy día. Yo estoy de compra. Entonces, fíjense ustedes que en paréntesis tenemos ser que están referidos a atributos, el tener instituciones, normas, reglas de acceso, el hacer acciones y el estar espacios y ámbitos. Y después tenemos las necesidades que tienen que ver fundamentalmente con la condición humana, del ser humano. Fíjense que hay gente que está diciendo que esta falta de respeto a las normas, a la cuarentena, al toque de queda, etcétera, ¿ya?, se deben a la condición humana. Hay una serie de novelas que hablan de la condición humana y estas novelas nos dejan muy bien parada la condición humana. ¿Ya? O sea, la condición humana, en algunos casos, el ser humano es solidario y en otros casos el ser humano es maldito, para decirlo de una manera más o menos gráfica. Durante el golpe militar, por ejemplo, a uno le cuesta entender que hayan habido seres humanos que estuvieron dispuestos a degollar gente, pues, chilenos, que estuvieron dispuestos a degollar gente. Digamos, caso del Víctor Jara, por ejemplo. Si a uno no le cabe en la cabeza esas cuestiones. Y yo he leído algunas novelas de la Segunda Guerra Mundial y a uno no le cabe, los alemanes, que en esa época tenían la ciencia alemana, la física, tenían la filosofía alemana, y mataron no sé cuánta cantidad de gente. El ruso, polaco, gitano, homosexuales, prisioneros, la condición humana. Bueno, y estos conjuntos de necesidades se llaman necesidades axiológicas, que tienen que ver con los valores. Pero como digo, son esencialmente de la dimensión humana. Aquí tenemos nosotros la subsistencia como primera necesidad axiológica, pero la subsistencia no solo está referido a el alimentarse, ¿ya?, porque eso tiene que ver con el ser, sino que la subsistencia como un ser humano. Entonces nosotros tenemos un indigente que podemos pensar que no está subsistiendo como un ser humano, ya en las cárceles abarrotadas de gente, gente que en estos momentos no está teniendo acceso a comprar sus alimentos, ¿no?, gente muy pobre. Ese tipo de subsistencia estamos hablando. Después estamos hablando de la protección axiológica, la protección. Pero de nuevo, no solo la protección en el sentido físico, sino que también la protección en el sentido humano. Piensen ustedes que en Santiago, con todos los portonazos y los robos y los asesinatos por tonteras, incluyendo ahí a niños y guaguas. Entonces, no solo a la cosa física, sino que también, o sea, cuando le preguntan a ustedes cómo se siente, yo me siento desprotegida, ya, no solo en el aspecto físico, sino que también un poco en el aspecto espiritual o psicológico. Después tenemos la necesidad de afecto. Esto es importante, para que quede claro que estamos referidos a las necesidades de la dimensión humana, la necesidad de afecto. O sea, los individuos tienen exigencias, requerimientos de afecto.
Después tenemos nosotros entendimiento, entender lo que lo que está ocurriendo alrededor. Aquí es tremendamente importante el papel que juegan los profesores, los padres, para que el niño entienda el mundo que te está rodeando, niño chico. Ya, y una vez que están en la escuela, bueno, profesores y padres al tema del entendimiento de lo que está ocurriendo en el mundo. Lean ustedes las noticias ahora referidas a los niños. ¿Qué tan claro tienen la situación los niños? ¿Qué tan confundidos están los niños con lo que está ocurriendo? Y probablemente hay mucha gente joven y probablemente mucha gente adulta que no entiende no está entendiendo lo que está ocurriendo. ¿No? Y de ahí también puede que vengan, ¿no es cierto?, la causa porque la gente sale y necesitamos el otro día de ese muchacho, ya necesitamos salir, qué sé yo, y esto, lo otro. Yo tengo que salir afuera a fumarme un puchito, a tomarme un copete, salir a bailar. Ya. Y después el sentido de participación, fíjense ustedes, sentido de participación, la necesidad de participar. Ustedes, ya en la universidad, exigen participar, dar su opinión, que se los tomen en cuenta, que los consideren. ¿Ya? A raíz del movimiento del 18 de octubre de 2019, bueno, por eso que queremos participar como nunca para para estudiar la constitución nueva del país. Han aparecido tanta gente y hacer una constitución, como que comprenderán ustedes, no es algo fácil. Tanto candidato. Está bien eso, una participación. Entonces, esta es una matriz, ¿no es cierto?, donde las columnas corresponden a las necesidades existenciales, el ser, tener, el hacer y el estar, y las filas corresponden a las necesidades axiológicas, las que están relacionadas con el valor, con los valores, no el valor de ser un héroe, sino que los valores humanos. Y lo que está dentro, ¿ya?, son los llamados satisfactores. Por ejemplo, un satisfactor que está referido a la condición de ser y a la condición de salud, de subsistencia, está la salud. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto? La salud es un derecho. ¿A qué apunta la salud mirado en este esquema? A cubrir dos tipos de necesidades. La necesidad existencial relacionada al ser, yo soy, y la necesidad relacionada a la subsistencia. Yo subsisto como un ser humano. Por lo tanto, la salud es un derecho, la salud de calidad, todo lo que representa. Ya, la salud para las personas. Después tenemos ciertamente el tener y la subsistencia, el alimento. Alimento de calidad, alimento barato, alimento no contaminado, alimento... ustedes saben que la tasa de obesidad en Chile ha aumentado dramáticamente y en este periodo, ¿no es cierto?, de cuarentena ha aumentado más. Entonces la necesidad de tener una alimentación equilibrada, tener educación en torno a la alimentación, el abrigo, ya que se refiere a la calidad del lugar donde se vive, donde se habita, y el trabajo. Tengo trabajo, la importancia del trabajo, que está relacionado con el tener, tengo trabajo, y con la subsistencia, porque con trabajo, ¿no es cierto?, yo compro alimento, compro salud, compro abrigo. Después el hacer, de nuevo, el alimento, pero fíjense ustedes que aquí está el procrear como un satisfactor de estas dos necesidades. Hacer y subsistir, el procrear, el descansar, el trabajar.
son entonces los llamados satisfactores. En la medida en que yo descanso, ¿no es cierto?, satisfago la condición de hacer, ¿ya?, y la condición de subsistir. Obviamente que aquí el descanso está tomado no en el sentido de flojera, sino que estamos hablando del descanso, el descanso productivo, y no en el sentido de generar dinero, sino que el descanso productivo para uno. Salir a, no sé, en el caso de ustedes, salir a colectar insectos, salir a colectar hojas, salir a colectar semillas, ese es un descanso. O si se toma como un descanso, cuando yo era estudiante, en la salida de terreno encontraba que físicamente me cansaba, pero espiritualmente y anímicamente, psicológicamente, descansaba. Lo mismo cuando se hace ejercicio, por ejemplo, es la importancia del ejercicio. ¿Alguna pregunta, comentario? No voy a analizar cada uno de los cuadritos interiores, cada una de las celdas. Espero que ustedes hagan un análisis y lo podamos discutir en el taller que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No, profesor? Bueno. Las necesidades, ya sean suntuarias o vitales, ya sean existenciales o axiológicas, se satisfacen con recursos. Recursos. O sea, dicho en otras palabras, un recurso es algo, materia, energía, información, que está en el entorno del individuo humano, y con lo cual el individuo humano puede atender, ¿ya?, y satisfacer una necesidad. Y al atender y satisfacer una determinada necesidad, bueno, se asegura, ¿no es cierto?, la existencia. Primero como entidad biológica, ¿no?, per se, y después como una entidad humana. Ahora, los recursos para organismos distintos del ser humano son todos iguales. Los animales requieren nutrientes, las plantas requieren nutrientes, aire, ¿no es cierto?, agua, todo libre de contaminación, pues los animales y las plantas están en ambientes contaminados. Bueno, la existencia queda en entredichos. Pero en el caso del ser humano, nosotros podemos diferenciar los recursos que están formando parte de la dimensión natural y los recursos que forman parte de la dimensión sociocultural. Entonces el ser humano recurre a ambos tipos de recursos para satisfacer sus necesidades, ya sea, ya sea existenciales